Entonces, empecemos aquí. Me dicen si ven perfectamente. Entonces, sí, profe. Esta sería la forma de organización de la clase de hoy. El tema es mirar cómo construimos un proyecto que nos sirva para desarrollar lectura y escritura en el marco del seminario. O sea, que los elementos que nosotros tenemos dentro del programa puedan construirse a través de una propuesta específica, llámese, hablábamos de artículo de investigación de revisión o bibliográfico, o podríamos hablar también, si ustedes están interesados, en un programa de curso. Esos dos elementos pues fueron los que salieron en el recuento de la clase número 1, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces miramos la presentación, explicamos y tratamos de hacer a través de un recurso, vamos a ver si nos da, un recurso virtual del campus, que nos da la opción de construir, bueno, si logramos entender que los dos elementos que vamos a revisar son textos académicos que permiten desarrollar una propuesta para hacer como el eje central de todos los documentos o lo que tengamos que revisar. ¿Por qué? Pues porque estamos pensando no en mirar los contenidos separados, sino lograr que cada uno de esos contenidos se entrelacen y vayan a una producción. Esa producción, pues es un texto escrito que nosotros, pues yo les propuse el informe de investigación que se llama de revisión o bibliográfico, y una compañerita pues nos propuso la de programa de curso. Entonces vamos a ver los dos de una manera un poco somera para no cansarnos tampoco, y tomamos la determinación, pero a través de una lectura de esos dos tipos de documentos. ¿Sí? Eso sería como la forma de trabajo. Bueno, entonces, yo les decía, de todas maneras, aquí vamos a volvernos un poquito, usar solo el recurso, pero más allá de usar el recurso del texto académico, está también la mirada hacia el concepto del lenguaje, que es digamos, la temática que yo ya les edité en el campus, ¿sí? Que es necesario revisarla. Hoy vamos a mirar los dos instrumentos, pero es necesario también hacer esa revisión, ¿sí? Entonces, hablamos de esquema de presentación, nosotros le llamamos informe académico o bibliográfico, algunos le llaman de revisión, ¿sí? Que nos permite entonces, sería esa digamos, recomendación, ¿no? O sea, lo hacemos para de una vez salir del proyecto como tal y tener una claridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de informe académico, hay varios tipos de informes, ¿no? En el caso del que nosotros estamos queriendo indagar, pues se posibilita que haya un estudio de resultados de una investigación. O sea que nosotros nos interesa mirar, bueno, cómo es, de acuerdo al tema que cada uno de nosotros elija, alrededor de las temáticas que tienen que ver con la enseñanza del español como lengua materna, pues en esa mirada temática tendremos que hacer una revisión bibliográfica, ¿sí? O sea, ese es como el aspecto fundamental. Este modelo, digamos, de texto nos permite llegar a ciertas conclusiones, pero a través de la revisión de autores. Quiere decir que no es que yo lo saque de la manga, o lo imagine, o lo cree yo,
de mi lógica, sino que debe estar sustentado dentro de unos autores que me servirán a mí para revisar de manera muy puntual, bueno, cómo se está enseñando el español como lengua materna, cuáles han sido las últimas investigaciones o qué se dice sobre ese proceso. ¿Sí? Entonces, digamos que este informe nos permite analizar resultados, pero los resultados están amarrados no a que yo vaya a una institución y haga el análisis, sino amarrado a lecturas de investigaciones. ¿Sí? Ese sería como el principal elemento. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que rigen este tipo de documento? Pues como todo documento, en términos de lo que es un texto académico, permite que haya una comunicación. ¿Sí? O sea, permite que yo haga una mirada, analice, tome resultados, critique, observe, pero siempre bajo el proceso de lo que significa una lectura bibliográfica. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos aquí en una revisión bibliográfica, ¿sí? Y esa revisión bibliográfica pues va a tener también, como todos los textos académicos, una estructura. Hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión. O sea, se amarra todo lo que se investiga y se desarrolla una propuesta de texto. ¿Sí? Hay elementos específicos cuando hablamos de este tipo de documentos, de la manera como se debe escribir, en tercera persona o en la primera, ¿sí? Dependiendo de, digamos, el uso de la información que yo esté abordando, y no olvidar que si yo uso tercera persona o en la primera persona del plural, pues debo mantenerla, ¿no es cierto? O sea, que todo el documento tenga esa misma linealidad en el uso del discurso, ¿sí? Que no de un momento a otro hable de una forma y después convierta el texto en otra. Bueno, este texto, como todos los textos académicos, son estrategias, ¿sí? Que me permiten, en cierta manera, explicar, exponer, ¿cierto? Estrategias que me van a permitir hacer lecturas, ubicar ejemplos, mirar casos, comparaciones, preguntas, diagramas. O sea, yo puedo elaborar cualquier tipo de documento que me permita ir apoyando lo que voy encontrando. O sea, yo lo puedo hacer a través de estadística, a través de ejemplos, a través de diagramas, mapas conceptuales, infogramas. Bueno, todos esos elementos están allí presentes en este tipo de texto. Dicen los autores que hay unas reglas básicas, ¿sí? Que existen 4 reglas básicas que debemos tener en cuenta a la hora de revisar este tipo de documentos. Que no haya repetición, que no haya contradicción y que haya una progresión de acuerdo al tema que estemos trabajando, ¿sí? O sea, lo que nosotros le llamamos coherencia. O sea, que es necesario tener ese desarrollo allí, y esto ocurre con todos los documentos, ¿no? No solamente con este tipo de documentos, sino con la escritura académica. Entonces, al hablar ya de la estructura específica del informe, digamos, habría que estipular especificaciones, ¿sí? Se escriben en primera persona, ya lo dijimos, todo dependerá del grado de formalidad que queramos aplicar, dependiendo de lo que la institución, digamos, como tal nos pide, normas APA, bueno, todos esos requerimientos que están en cualquier documento académico, no es el único, ¿cierto? La redacción del contenido debe ser clara, concisa. Esto pasa con el programa, pasa también con un ensayo, pasa también con otro tipo de documento, con un artículo de investigación. O sea, son elementos que están presentes en la escritura académica. Además, nos permite, a través del razonamiento propio, después de leer los autores, hacer una selección bibliográfica, dependiendo del tema que nosotros estemos abordando, pues poder hacer
nuestros propios esquemas, nuestras propias conclusiones, ¿sí? Y lograr llegar a un cierto análisis. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con el proceso de la enseñanza de la lengua materna? ¿Sí? O sea, que como lengua, recuerden que lo cultural es muy importante ahí, lo sociocultural. Esos serían, digamos, los elementos. Como todo texto, tiene unas partes fundamentales, ¿cierto? Tiene una estructura. Entonces, esas partes, pues, no son fijas, pero, digamos, se mantiene en la carátula, hay un índice general, ahí sí nos diferenciamos de pronto con otro tipo de texto. El índice general también estaría de pronto en un programa, ¿no? Si vamos a trabajar, hay una introducción, hay un cuerpo, o sea que todo lo que es el cuerpo de desarrollo de este tipo de texto tiene que ver con lo que ustedes van a investigar y argumentan a través de los autores. ¿Sí? Algo muy parecido al artículo de investigación y al ensayo académico. Llegamos a unas conclusiones, hay unos apéndices, puedo agregar apéndices, y estaría la bibliografía. ¿Sí? Si habláramos de cada una de las partes, pues hay unas especificaciones que yo creo que como ustedes ya van muy adelantados, pues esto no, ya no sería muy importante para ustedes porque ustedes ya han entregado trabajos y saben cuáles son, digamos, los requerimientos que cuando uno le solicitan un tipo de trabajo, pues debe agregar, ¿cierto? En el índice se confecciona una vez terminado el mismo, es una tabla que contiene solo títulos de las secciones importantes. Eso es muy, de pronto, muy semejante al trabajo de grado. ¿Sí? En el trabajo de grado también hay un índice y debe estar relacionado con las partes que componen y debe haber un cuidado en el sentido de que la página sí corresponda al lugar que usted está dando en su índice. ¿Sí? El índice es importante porque revela que verdaderamente el trabajo está organizado. ¿Sí? Y pues según las normas estaría después de la carátula y antes de la introducción. ¿Qué función cumple la introducción? Ustedes ya llevan hace rato escribiendo en muchas de sus asignaturas y saben que la introducción tiene unas características fundamentales en cualquier tipo de texto. Sin embargo, pues uno cada que hace puntualmente una visión sobre un texto, le aplica un poco más de la característica específica. Se debe precisar con claridad el tema y la forma en que se desarrollará el tema. Puede adelantar ideas. Esto es igual como para todos los documentos. No es nada nuevo. A veces es necesario dar antecedentes. Entonces, si es una investigación y si yo voy a basarme en otros documentos que algunos docentes o investigadores han hecho, pues ahí estaríamos hablando de antecedentes. El antecedente también es una parte de los trabajos de grado, ¿sí? O sea, tiene también unas características. En este caso, serían antecedentes cortos, no tan complejos como es en la tesis o en el trabajo de grado, ¿sí? Que ya es otro elemento diferente. ¿Cómo haríamos el cuerpo? Pues ahí está todo lo que nosotros investiguemos, ¿cierto? La argumentación. Está muy semejante al ensayo académico. O sea, el cuerpo del ensayo estaría todo lo que yo he leído, lo que dicen los autores, hacia dónde quiero ir, ¿sí? Y los autores me van dando apoyo al tema que yo he elegido, ¿sí? Puede incorporar informaciones recogidas sistemáticamente. O sea, yo puedo poner estadísticas o elementos que me ayuden no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente. El contexto que se va creando es un conjunto de conocimientos, ideas, creencias compartidas, conjunto que nos permite interpretar el texto. El problema del contexto implica entonces el problema de la coherencia. O sea, aunque estamos hablando de las partes del documento, todo el documento debe tener una linealidad y una coherencia, ¿cierto? O sea, hay
el inicio de párrafo y el cierre del párrafo para unirse ya sea a las conclusiones o de la introducción al cuerpo. Ese sería como, representa la última fase del trabajo que se va a presentar al lector en forma sintética, ordenada, en un lenguaje claro. ¿Cuáles fueron esos resultados? Entonces, como aquí es una investigación bibliográfica, no es que yo vaya al colegio y mire a ver, hago mi investigación desde el aula, porque ahorita ni tenemos aula, pero no ese es el sentido. Un tipo de informe como el que estamos proponiendo es hacia la bibliografía, o sea, hacia la búsqueda de documentos que afiancen lo que yo quiero trabajar. El cierre se centra en puntos desarrollados, a veces muestra el recorrido de hechos, importancia, se abren con interrogantes, pueden terminar uno haciendo cuestionamientos, reflexiones, ni se añade información nueva, no se repite la introducción, no se expresan vivencias subjetivas o sus emociones. En general se realizan operaciones como integrar, reforzar, generalizar, o sea, esos son elementos conceptuales que miraríamos desde el punto de vista de la conclusión. Entonces, si se dan cuenta, tiene los mismos elementos que trabajamos en un texto académico, artículo, el artículo tiene métodos y resultados. En el ensayo académico tenemos la misma estructura, ¿sí? Introducción, cuerpo y conclusiones. ¿Sí? Esa es la estructura general. El apéndice, digamos allí, ya este es un elemento diferente a los otros tipos de textos que he venido nombrando. Entonces este recibe el nombre de anexo, o sea, yo puedo colocar anexos que son vitales para desarrollar mi propuesta. Puedo incluirlos dentro de esa última parte del documento. También puede figurar cuadros, figuras, diagramas, datos estadísticos, ¿sí? Inserta ejemplos dentro del trabajo. O sea, si yo estoy haciendo un trabajo sobre una unidad didáctica, por decir algo en lo que tiene que ver con la enseñanza de la lengua materna, pues es posible que yo allí coloque esa unidad didáctica, ¿sí? O sea, que me sirva como proceso de apoyar lo que estoy trabajando. Esa es la diferencia entre ese elemento. ¿Cómo sería el elemento de la bibliografía? Pues todos los documentos académicos tienen bibliografía, ¿cierto? Bibliografía expone el planteamiento del desarrollo del trabajo en orden alfabético, ya sabemos normas APA, ¿cierto? Y que proporcione, pues, realmente lo que realmente yo he leído y he utilizado como proceso de mi investigación, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí la bibliografía no es solamente colocar un texto por colocarlo, sino que realmente sea el apoyo vital. Y como cualquier texto académico, pues tiene cita de cita, todo lo que tiene que ver con la escritura, como otros elementos. Lo que tiene que ver con los aspectos gráficos, pues nosotros ya lo conocemos, ¿no es cierto? En las normas APA, las márgenes, la Roman 12, ¿sí? Todos esos elementos para nosotros no son nuevos porque ustedes ya van avanzados y han presentado otro tipo de trabajos. Creo que lo que es la carátula y estos aspectos gráficos para ustedes son ya elementos que ustedes ya conocen. El documento informe fue pues consultado en estas páginas, ¿cierto? Y lo que hice fue tomar lo fundamental, o sea, tomar como lo que en realidad necesitábamos para brindar información al estudiante de qué manera podía presentar su investigación. Ese es el informe de académico, bibliográfico, algunos le llaman bibliográfico, hay otros que le llaman de revisión.
Ese sería el documento. No sé si hay preguntas. No, por ahora. ¿Es de lo va al campus para poderlo consultar después? Sí, sí. Claro. Ese sería el primer elemento que pues haríamos nosotros de mirada. Ahora, cuando hablamos del otro documento, vamos a mirarlo aquí. No, es que te iba a proponer si poder, pues si no puedes, a ver si necesito irme esta noche a allá donde ya lleva ya, Vamos a buscar el otro que tiene que ver con el proyecto. Listo. ¿Hasta qué hora podemos? Miremos aquí. Que es un poco mirar cómo se trabajaría de pronto un programa de estudio, o sea, un programa de curso. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que también tendríamos que pensar que no es solamente el curso como tal, sino que cuando nosotros hacemos un programa, pues tiene sus implicaciones hacia muchos, digamos, muchas órdenes. Estaría el concepto del lenguaje, que es el que tenemos que abordar, estaría los estándares, estaría el currículo, estaría el tipo de educación, o sea, todos esos elementos están ahí presentes, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que hago es recoger los fundamentales para hacer una mirada hacia el desarrollo de un programa. O sea, que cuando yo hago un programa no es solamente llenar, que vamos a ver la coma, que vamos a ver el punto, que vamos a ver el verbo, el sustantivo, ¿no? Todo eso, todos esos elementos que hacen parte de un programa implica toda una concepción de lo que yo estoy queriendo realizar. Entonces, yo aquí empiezo con la necesidad de revisar el término educación, ¿sí? Ya que lo que implica la educación básica, en la mayoría de los países se hace referencia a la educación obligatoria y ha venido adquiriendo enorme relevancia, particularmente a partir de los años 50. Inicialmente alude a la manera específica a la educación primaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo también tengo que tener la concepción de que cuando hablo de primaria no es lo mismo que secundaria y que cuando hablo de primaria hay unos ciclos y que cuando hablo de preescolar hay unos elementos y que cuando hablo de secundaria también hay unos ciclos. O sea, que no es lo mismo sexto a séptimo, de noveno a décimo. Sí, todos esos elementos están allí haciendo juego, ¿sí? Principalmente. Las ideas universales, ¿cuáles son? Entonces, mirar también el concepto de, bueno, ¿cuál es el objetivo de la educación básica? Entonces, tenemos unos elementos allí sobre la educación para todos, de Tailandia, es un documento que se revisa, la necesidad de garantizar el acceso universal a una visión amplia para las demandas básicas de aprendizaje, porque también cuando tú elaboras un programa, estás pensando cómo incluir al estudiante o excluirlo en el aprendizaje, ¿sí? Y más el lenguaje, la situación es más compleja, ¿sí? Esos serían como los elementos que habría que mirar allí. Asimismo, se confirió a los miembros de una sociedad posibilidad y a la vez responsabilidad de respetar y enriquecer la herencia cultural. Pues aquí en lengua materna estos elementos son fundamentales, ¿sí? Romper el paradigma de la enseñanza de la lengua materna, ya lo tradicional, que ha sido separar la lengua
convertirla en palabras y no la construcción de discurso, es también una discusión fuerte, ¿sí? Y parece ser que la escuela, pues todavía, a pesar de los tiempos y los cambios, la ideología no cambia. Entonces, digamos que reconocer que la lengua del español no sería, en herencia nos tocó, pero no sería lo propiamente cultural. Todos esos elementos están allí, ¿no? Entonces, que no es simplemente uno decir, ah, bueno, hago un programa y hago los pedacitos y le digo, y voy a ver, por decir algo, el verbo y los tiempos del verbo, y, ¿sí? O sea, no es eso. O sea, una visión diferente hacia lo público, pues tiene otras implicaciones. La Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI, ¿sí?, en su informe, la UNESCO dice que la educación debería llegar a todos. Y ahora que estamos en la situación con la que estamos atravesando, pues nos damos cuenta de todas las dificultades que hay en realidad en el mundo de la educación, de lo público, ¿sí?, de nuestros estudiantes, pues de las diferentes escuelas del país. Se supone que está escrito, o sea, que la educación debe ser llevada a millones de niños, ¿sí?, y pensar por qué se abandona la escuela. Quién sabe en esto, después de esta situación, cuántos niños no han abandonado la escuela, ¿no? Todos esos elementos hacen parte de una mirada en la construcción de pensamiento de un programa específico. Claro, yo puedo volverme una gente que solamente coge y pone y coloca digamos, el estándar y ya, ¿sí? O sea, el estándar de noveno para esta y tal, y esto es lo que se debe ver. Pero nosotros necesitamos también pensar hacia dónde queremos ir, ¿sí? Con una propuesta. También se reconoce los derechos universales, ¿sí?, los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. O sea, que allí también entra ese cuestionamiento de, bueno, ¿por qué vemos español o por qué vemos castellano? Y las lenguas indígenas, ¿qué pasa con las lenguas indígenas? ¿Cierto? Que también es todo un cuestionamiento al derecho que ellos tienen de tener su propia lengua y su propia cultura. Y no tener que enseñarles, pues, porque hay que enseñarles español, porque si no hablan español, entonces no entrarían en el mundo académico. Eso pues ha ido cambiando. Declara que la educación debe estar siempre al servicio de la diversidad lingüística, ¿sí?, y cultural, y las relaciones armoniosas entre diferentes comunidades lingüísticas de todo el mundo. Entonces, pues un profesor de español tiene que saber todo eso. Un profesor de español debe tener esa dimensión y no puede ser mecánico frente a la propuesta de desarrollo de ideas en su aula, ¿sí? Lógicamente, cuando trabajamos en instituciones, pues yo tengo harta experiencia en ello, sé que a uno a veces lo amarran a ciertas circunstancias, ¿sí?, a ciertos elementos que tiene que dictar. Ahí sí es dictar, ¿no? Ahí sí la palabra dictar sí sería la más adecuada. Entonces también señala que toda comunidad tiene el derecho a una educación que permita a sus miembros adquirir conocimiento profundo de su patrimonio cultural. Entonces, si ustedes leen la Ley General de Educación y lo que tiene que ver con los lineamientos curriculares de la lengua nuestra castellana, o sea, lo que llaman ellos castellano, lengua materna, todos estos elementos están allí presentes. Pero a la hora de desarrollar la propuesta, de llevarla al aula, pues yo que he sido profesora de profesores de español y he hecho, digamos, intervenciones en el aula, uno ve que los profesores, a pesar de existir cambios conceptuales, todavía siguen enseñando de la misma manera. Y eso tiene una implicación, ¿no? La implicación es de en cierta forma coger el lenguaje y partirlo en pedacitos. Por decir algo, entonces primero aprendemos la palabra. Entonces con A, ala, ¿sí?, tal cosita. O sea, todo
todo ese sentido ideológico nos convierte en un pensamiento fragmentado, ¿sí? Y lo digo porque me ha tocado verlo, o sea, no es algo que yo me haya inventado, sino en las experiencias. De pronto vamos a ver algunas experiencias, y yo tengo las grabaciones de esas clases, de los profes con los que yo trabajé, y se van a dar ustedes cuenta de esa situación, ¿sí? De que a pesar de estar haciendo una maestría, y a pesar de haber pasado mucho tiempo y muchas teorías, formas de ver el aprendizaje, los profesores, desafortunadamente, pues siguen de pronto pegados en una forma de enseñanza, ¿sí? Entonces ahí estaría, bueno, hay otro elemento que tiene que ver con el compromiso del acceso a la alta calidad, que tampoco se da, ¿sí? O sea que son elementos que están en los escritos y que en realidad pues no se cumplen, ¿no? Desafortunadamente, dada enorme la diversidad cultural que caracteriza a los pueblos latinoamericanos, calidad educativa implica reconocer la diversidad, ¿no? La oferta académica, siendo el fortalecimiento de las diferentes culturas. Esos elementos son en la escritura fundamentales, pero a la hora de desarrollarlos, pues sabemos que no se están ejecutando. Eso tiene mucho que ver con la enseñanza, ¿sí? Todos esos elementos. Hablamos de la igualdad, ¿sí? Objetivos de desarrollo de 2015, conocidos como objetivos del desarrollo de la ONU para el milenio. Digamos que estos fueron fundamentales. Y ya viene el problema de los géneros, la autonomía de la mujer. Todos esos elementos están allí. Uno dirá, pero no, es que en un programa uno simplemente coloca de acuerdo a lo que le toca ver y lo que dicen los lineamientos y ya, y no hay nada más que pensar. Pero sí estamos queriendo hacer una mirada crítica de todo lo que implica la formación de una propuesta, ¿sí? Entonces, en este último objetivo tiene como uno de sus indicadores eliminar las desigualdades entre los géneros, ¿sí? La enseñanza de la primaria y la secundaria, bueno, todos esos elementos. Listo. Entonces, miren, hasta aquí estaría la conceptualización del derecho a la educación y el respeto por la cultura, por las lenguas. Y entre esas estarían las lenguas indígenas. Y parte de lo que es un programa y lo que ustedes podemos leer posteriormente en los lineamientos, aparece ese elemento fundamental, ¿sí? Que no es nada inventado, sino que está allí presente. Para seguir en esa misma linealidad, pues yo debo conocer el PI, ¿cierto? Ustedes saben que el PI es el proyecto institucional de cualquier institución en la cual yo esté haciendo mi proceso de maestro. Entonces, responde a las necesidades de los educandos, según la comunidad, la región, ¿sí? El PI, digamos, de las instituciones, también hay veces muestran una linealidad, pero que no aparece a la hora de ejecutarse. Entonces miren los elementos. O sea, en una propuesta didáctica voy de lo general a lo particular. Entonces voy bajando y voy mirando. PI, después del PI viene el plan de estudio, ¿cierto? Después viene el plan de área y el plan de aula, ¿sí? Cada uno de estos cumple una función dentro del desarrollo de una organización de propuesta de escritura en un documento pues específico, ¿sí? Entonces está el plan de estudio, está el plan de área, o sea, aquí sería humanidades, ¿sí? Es el plan de aula, ¿cierto? Y todos ellos, todos estos elementos, de lo general a lo particular, pues están alrededor del currículo, del concepto de currículo. El concepto de currículo se alimenta de los planes de estudio, de las metodologías, de los recursos humanos, ¿cierto? Académicos, físicos,
y los diferentes criterios. O sea, todo eso va amarrado a la hora de yo pensar en un elemento común, como el que queremos pues, trabajar, observar o analizar. Entonces, cuando hablamos de plan de estudio, digamos, aquí están todas las áreas obligatorias y fundamentales. Eso todo está organizado. Y las áreas optativas con sus respectivas asignaturas, ¿cierto? Y que ahí estaría todo el currículo que maneja la institución. El plan de estudio debe contener al menos, dice la teoría, unos aspectos. La intención de la identificación de los contenidos, cuáles son los temas, cuáles son los problemas de cada área, cuáles son las actividades pedagógicas. O sea, que cada actividad y cada elemento que uno desarrolla en una propuesta didáctica, pues está amarrada a esas circunstancias. Distribución del tiempo, cuánto tiempo voy a hacer, en cuánto tiempo voy a ejecutar una unidad, ¿sí? Y cómo hago ese proceso de secuencia didáctica, en qué grado, en qué periodo lectivo, ¿sí? Y cómo serán esas actividades. Los logros, entonces vienen todos los elementos ya más minuciosos, logros, competencias que debe alcanzar el estudiante de acuerdo al grado en el cual se encuentre. ¿Sí? Entonces todo esto está amarrado. El diseño general de planes especiales para los estudiantes con dificultades. ¿Qué metodología voy a usar? Ustedes ven que los programas que nosotros trabajamos en la universidad tienen contenidos, tienen introducción, tienen metodología, ¿sí? Criterios de evaluación. Esto aparece aquí, bueno, cómo lo voy a trabajar, cuáles son los indicadores de desempeño y metas de calidad que voy a realizar para trabajar de pronto la autoevaluación, ¿sí? Entonces, en los lineamientos generales de la Ley de la Educación, hay un grupo de áreas obligatorias, ¿sí? Entonces, hablamos de ciencias naturales, educaciones, ética y valores. Miren aquí, ciencias sociales, historia, geografía, aquí está. Aquí estaría lengua castellana e idiomas, ¿sí? O sea, estaríamos parados en este conjunto de áreas obligatorias que le denominamos humanidades, y allí estaría lengua castellana e idiomas, ¿sí? Se las colocan, digamos, en el mismo cajoncito. Entonces, ¿qué propone un plan de estudios? Pues que las asignaturas y se puedan convertir también en proyectos pedagógicos, mirar cómo se desarrollan los contenidos, los temas, cuáles son los problemas de la asignatura, cuál es el proyecto pedagógico, cómo voy a hacer esas actividades, en cuánto tiempo, qué recursos voy a usar, cuáles son los logros que espero llegar y cómo voy a evaluar, ¿sí? Entonces, ya metiéndonos, se dieron cuenta que empezamos de lo grande, lo general, el concepto de educación, el derecho a la igualdad, el derecho al respeto a la lengua cultural, y nos fuimos bajando a los derechos específicos y nos metimos en los conceptos que tiene ya toda una institución, el PI, el plan de área, ¿sí? Y ya vamos bajando a humanidades, ¿cierto? Estaríamos aquí, lengua castellana, ¿cierto? Y miramos, digamos, expresa la carta de presentación, digamos, el plan de área. Yo puedo hacer un plan de área integrado también con otras asignaturas, ¿no? Entonces, se considera que un área de conocimiento y formación está integrada por enfoques, referentes teóricos. Entonces, es allí cuando al inicio de nuestro encuentro hoy les manifesté la necesidad de saber y discutir sobre el concepto del lenguaje y las teorías de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, para nosotros hacer un enfoque conceptual, tenemos que pararnos en, bueno, ¿desde qué visión estoy pensando yo mi propuesta? ¿Sí? O sea, soy positivista, estructuralista, ¿sí? Todas las corrientes que se dan dentro de la educación.
Están los referentes teóricos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos referentes teóricos que yo voy a tener que revisar para hacer mi propuesta? Está en un diagrama, digamos, dicen los autores, sistemático estructural. O sea, un diagrama que visualice todo lo que es el área, ¿sí? Como tal, y va tomando como los componentes fundamentales. Problemas que resuelve el área. ¿Sí? Expresa aporte y contribución al área hace para resolver un problema del plan de estudios. Se construye a término de necesidades. ¿Cuál es el objeto del área? O sea, estamos hablando de las áreas y podríamos entrar específicamente al área de humanidades y específicamente lengua materna. Se refiere al ámbito de estudio que abarca el área del saber, o sea, cuáles son el hombre, la lengua castellana, miren que así la denominamos dentro de los lineamientos generales, es el lenguaje oral y escrito, como lo es para la filosofía, la evolución del pensamiento reflexivo. O sea, que ya hay una determinación hacia la concepción. ¿Cuál es el objetivo general del área? Pues el modelo pedagógico, cuál es el propósito, cuáles son las aspiraciones, ¿sí?, que el docente tiene con respecto a lo que va a compartir con sus estudiantes, ¿sí? Y debe haber, lógicamente, es allí donde uno encuentra las falencias cuando vamos a las instituciones para investigación en el aula, las diferencias que hay entre usted lee la misión, la visión, pero vaya a hacer la observación y dice, no, pero entonces, ¿cómo así? ¿Aquí qué pasó? Hay muchos elementos de eso, los que ya trabajan saben que eso no se resuelve solamente en la escritura, sino que también uno ve lo que ocurre en la distancia entre lo escrito y lo que realmente se cumple en las instituciones. Se orienta al dominio de los contenidos, o sea, cómo vamos a hacer los contenidos, ¿sí? ¿Para qué hacemos esos contenidos? ¿Cuáles, digamos, los valores, principios? Por cada nivel hay un objetivo, ¿sí? Objetivos por grado. Entonces, miren que los objetivos vienen también igual que lo que hicimos al principio, de lo general a lo particular, ¿cierto? Ya vamos de lo general educativo por nivel y por grado, ¿sí? Entonces, digamos que esos son elementos allí. Y entraría también, entonces, bueno, ¿qué es una competencia? ¿Qué es un estándar básico? ¿Sí? Y cuáles serían los objetos de enseñanza, o sea, ¿para qué se hacen esos contenidos? ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias didácticas que voy a usar? ¿Cuáles son los materiales curriculares que debo trabajar? El concepto de evaluación es fundamental, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las actividades, ¿sí? Ese es como a grandes rasgos lo que uno trabaja a la hora de pensarse en una propuesta didáctica de curso. Esto yo se los comparto porque pues a mí no me gusta ver como el pedacito, sino realmente ver dónde está el contenido específico. O sea, específico quiere decir, bueno, si yo me voy a comprometer con desarrollar un programa, no solamente lo voy a aprender de manera mecánica, sino que voy a ir mucho más allá, entendiendo el porqué de la elección de los contenidos y entendiendo el porqué estoy elaborando un objetivo específico de aprendizaje. Así se maneja, digamos, los procesos en términos de la educación, ¿sí? El plan de estudio, plan de área, plan de grado, y todos esos son los elementos que constituyen una propuesta didáctica, que uno ya cuando pues lleva tiempo trabajando, pues lo va entendiendo, pero tiene una mecánica bastante compleja. ¿Compleja en qué sentido? En que debe ser uno consciente de lo que está haciendo,
¿sí? Esa sería como la propuesta allí. Esos son los dos tipos de documentos, pues que yo los he abordado y pues los comparto con ustedes. ¿Listo? No sé si hay preguntas, ahí hay bastante teoría, pero teoría organizadita como para que ustedes hagan una lectura juiciosa de, bueno, qué contiene cada elemento y cómo ellos van relacionados. Tienen un sentido categorial, digamos, ¿sí? Que permite que nosotros entendamos que los elementos no están aislados, hacen parte de un todo, digamos que sería como el elemento allí. Bueno, entonces mirando estas dos propuestas, ¿cómo ven ustedes la situación? ¿Ya durmieron? Pues, profe, no, las dos opciones se ven válidas, complejas también. Sí, complejo. Las dos son de trabajarle bastante y yo creo que ya, no sé, yo creo como democrático, profe, que votemos a ver cuál escogemos y pues trabajarle a eso. Ya cada uno mirará de acuerdo a sus necesidades o gustos que escoge. Profe, yo pienso que por todo deberíamos escoger como la primera opción, el informe. Sí, porque el otro es más complicado. Pues lo podríamos hacer mecánicamente, pero de eso no se trata, ¿cierto? Se trata de tener conciencia de cada uno de los elementos que lo constituyen. Entonces, pues ahí estaríamos como incurriendo en una falta de ética, ¿no es cierto? Si lo hacemos, bueno, uno puede decir un programa tiene esto, esto, esto. De todas maneras, en los dos tipos de documentos tenemos que hacer revisión de conceptos, tanto de lenguaje, de educación, como de realmente los lineamientos curriculares de lengua materna que proponen los estándares. O sea, eso hay que hacer una revisión, ¿sí? Entonces, digamos que eso no... en las dos propuestas tenemos que hacer la misma revisión conceptual. Lo que haríamos es aplicarla en diferente documento, ¿sí? Entonces, vean, yo les propongo que ustedes se pueden organizar por grupos, ya que ustedes son viejitos, aunque más viejita soy yo, pero digamos, ir a la caja de herramientas, a Trello, ¿sí? Y hacer allí una actividad, ¿sí? O sea, yo ya me registré aquí, ¿sí? Pues ustedes se pueden registrar. No sé cómo trabajaríamos, o sea, lo que nos interesa allí es, esto es una especie de tablero, ¿cierto? Además vamos aprendiendo formas de trabajar también virtuales. Ustedes se pueden registrar con el correo de la universidad y hacer un comparativo y, o sea, hacer una lectura de los dos tipos de documentos y sacar como diferencias y semejanzas entre los dos documentos. Yo se los subo pues al campus y lo discutimos, ¿sí? Para que esto no sea solamente una clase magistral, sino que podamos participar. Esa es mi propuesta. Si pueden ingresar al... Okay. Pues como para usar un recurso, ¿no? Aunque hay otros como Padlet también.
No sé cuál les gusta más. Yo me registré hoy y trabajé en este y me gustó. También tengo Paley, que me pareció también, o sea, en un muro se puede trabajar conceptos. Entonces, no sé si para ustedes es fácil, ¿cierto? O si es... Pues estos aquí, ellos trabajan por tableros, ¿cierto? Trabajé mi tablerito aquí. Entonces la idea de trabajarlo es ubicar en los dos tipos de documentos, pues también no solamente porque lo vamos a elegir, sino porque también vamos a hacer un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces ustedes me dirán. Yo lo había hecho en el teléfono, vamos a ver si me permite. Pues Padlet creo que no necesita registro, ¿no? Mm, Para los participantes. no, todos estos recursos que están en el campus como caja de herramientas nos dejan entrar de manera fácil, ¿sí? Entonces yo tengo aquí el mío, pues, o sea, hoy estuve aprendiendo. Entonces están los conceptos, o sea, primero sería la revisión de los dos tipos de elemento, que sería informe académico y bibliográfico, y el otro sería propuesta de programación académica de lengua castellana, ¿cierto? O sea, de la lengua materna. Entonces, él me permite aquí, primero están los conceptos, ¿cierto? Entonces yo digo aquí, aproximación del ejercicio de argumentación, exposición de una actividad que ejerce como proceso de aprendizaje. Entonces, hay otra tarjeta que es diferenciar, entonces, entre estos conceptos. O sea, que uno primero define los dos conceptos, ¿cierto? Esa es una primera tarjeta. Después los diferencia y puede llegar a una especie de conclusión. Aquí podríamos no volver a hablar de definición, sino de conceptualización según lo que ustedes pueden revisar. Ahora, no sé lo que no... Necesitaríamos el link, profe. Ah, Necesitaríamos el link, una invitación o algo así, como el link para que nos llegue a ese. ¿solamente al mío? Ajá. Ustedes no construirían uno nuevo, sino que lo hiciéramos desde aquí. Exacto. Pero miremos a ver si aquí nos da... privado. Miremos si nos da, porque yo no lo he usado. Yo he usado Palette y el Canva. En opciones, a uno le da clic ahí, a veces aparece compartir y le copia el link. Tenemos aquí, a ver, privado no, invitar. Ha llegado el momento de formar un equipo. Crear un equipo. Universidad del Valle, ¿qué? Elegir. Yo les puse ahí el link educación. ¿Cómo me permite agruparlos allí? Si es por... Y ustedes abren en el WhatsApp, crear un enlace, así. Mira. Entrar al tablero. Cualquiera, copiar. Mírenlo aquí. ¿Qué tal así? Entonces sería que cada grupo, si quieren en grupitos, si ustedes, y con los de primer semestre, sí que tengo mis estudiantes, es muy difícil hacer grupos todavía,
porque ellos no se han conocido. Entonces, complicado. Voy a ver cómo hago para que se conozcan. Voy a hacer una fiesta virtual. Bueno, amores, entonces ustedes me dirán. ¿Sí pudieron abrirlo? Estoy registrando, vamos a ver. Yo me puedo registrar, pero cuando voy a entrar al link que envió, dice que el tablero es privado y que por eso no. Les tengo que quitarle esto de privado, ¿cierto? Equipo. Sí. O le Pero pongo público. lo puede poner público para que no tenga que colocarlo en equipo, porque si no creo que tendría que agregar nuestros correos y entonces sería como Sí, dispendioso. Lo pone público y nosotros podemos entrar allí y cada uno ir colocando cositas. exacto. Aquí definir creo que sería cambiarle el sentido. El primero es revisar los conceptos, ¿cierto? Definirlos, diferenciarlos, y aquí cuando yo hablo de definir sería el concepto que ustedes mismos han logrado captar, pues, de una manera pues rápida a través de las presentaciones. Yo las presentaciones ya se las voy a subir para que ustedes también las tengan. ¿Sí pudieron ahí ya? Sí, ya estamos allí en el documentos, en el tablero dice que está Andrés Giraldo, Daniela Ordóñez, Edwin, Fernando y alguien más, Bueno, que es JM, Jennifer Sánchez. gracias. Listo. Entonces, hagamos lo siguiente.